Lo dijo en la primera hora. En varias ocasiones, Ecuador lamentablemente es cliente permanente de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que casi siempre falla en contra del Estado ecuatoriano por los excesos que cometen los políticos o las autoridades de turno, ¿no? Sin entender que hay un sistema del cual Ecuador es signatario. Y esta nueva sentencia de las que les vamos a hablar en unos minutos le condena al Estado ecuatoriano otra vez. Diario Universo publicaba hace 2 días que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos dio lectura al caso de Aguinaga y Young versus Ecuador, en la que declaró responsable al Estado de Ecuador por las violaciones a diversos derechos en perjuicio de Carlos Julio Aguinaga y Young, expresidente del Tribunal Supremo Electoral. ¿De qué se trata esto? Está enlazado con nosotros el doctor Carlos Aguinaga, a quien le agradezco justamente por aceptar esta entrevista, y su abogado, el jurista Mario Melo. Gracias a los dos por conectarse con nosotros. Les saludamos mi compañera Belkis Sánchez y quien les habla Fabricio Vela. Y queremos conocer, y empiezo con el doctor Carlos Aguinaga, ¿en qué consistió la demanda que usted presentó y que ha merecido hoy una respuesta de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos? Doctor Carlos Aguinaga y Young, bienvenido. Gracias, mi querido Fabricio. Un saludo cordial a Belkis y a toda la audiencia de Sonorama. Realmente, tú te acordarás que en noviembre del 2004, en el gobierno de Lucio Gutiérrez, el Congreso de ese entonces armó una nueva mayoría integrada por el PRIAN, por el PRE, por Sociedad Patriótica, por el Partido Socialista y un grupo de independientes, y se tomaron las altas cortes del país. En una resolución, el 25 de noviembre, cambiaron al Tribunal Constitucional y al Tribunal Supremo Electoral. Simple resolución, sin juicio político, sin proceso de fiscalización. Usted habla de ese Congreso extraordinario convocado en noviembre del 2004 por el entonces presidente Lucio Gutiérrez, ¿verdad? El Congreso extraordinario fue para cambiar a la Corte Suprema. Esta fue sesión ordinaria. En sesión ordinaria, sin mediar razón alguna, sino exclusivamente motivaciones de carácter político, de intereses políticos, de cooptar el poder de estas altas cortes, y lo que hicieron es transgredir el Estado social de derecho imperante en aquella época y cambiaron las cortes. Entonces, esto afectó las reglas del convivir democrático, porque el Ecuador ha sido especialista en este tipo de conductas. Cambiamos presidentes de la República, hemos cambiado presidentes del Congreso a cada rato, como 4 presidentes del Congreso Nacional. Se cambian autoridades irrespetando el mandato de los poderes públicos o de los órganos del poder público, procuraduría, no se respetan los mandatos. Entonces, esto es un tema de conducta, de una conducta de cierto sector de la clase política. Yo no le puedo imputar a toda la clase política, pero está dejando unos malos precedentes en el Ecuador. Malos precedentes que obligan a quienes hemos sido afectados a denunciar primero ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para luego acudir a la Corte Interamericana, quien ha sentenciado en el caso Quintana Cuello y en el caso Acamba Campo y en el mío a mi favor, que ya lo explicará mi abogado, el doctor Mario Melo. Doctor Aguinaga, bienvenido nuevamente, buenos días. Evidentemente hubo intereses políticos, como usted señala, pero yo le pregunto, ¿hubo argumentos formales expresados en su momento para tomar esa decisión? Porque revisando un poco la información alrededor de este caso y en declaraciones que usted ha dado previamente, usted ha alegado que esta destitución suya y de otros vocales del TSE se produjo como una suerte de retaliación por decisiones que en su momento tomó el tribunal en contra del partido de Lucio Gutiérrez. No solo del partido de Lucio Gutiérrez. Acordarás en que había la multa del PRIAN, que yo le impuse la multa de $4 millones, $4.072.000. Estábamos en el proceso coactivo de cobro de esa multa. Habían intereses, había el juzgamiento también de los al Partido Sociedad Patriótica por los aportes
y la denuncia que hizo Carlos González sobre aportes ilícitos que decían del grupo de Sinaloa y el Partido de Trabajadores de México. Y adicionalmente, la clase política siempre quiere tener el control político del poder electoral. Y la resolución fue una resolución sencilla, o sea, en la cual decían que la designación que hicieron el 14 de enero del 2003 del Tribunal Supremo Electoral no se apegaba a la Constitución, y a los 2 años se acordaron de que no estaban bien designados y cambiaron con una simple resolución, sin dar derecho a la defensa, sin haber sido notificados las partes, sin decir, vean, le vamos a cambiar por esta razón, y además sin poder acceder a una acción de amparo, porque el 2 de diciembre del 2004 el Congreso Nacional adoptó una resolución que impedía el que planteemos acciones de amparos para reivindicar nuestros derechos, de tal suerte que a esto hay que sumar que por esta conflictividad política, estos organismos nuevos duraron hasta abril del 2005, el Ecuador pasó sin Corte Suprema de Justicia a largo tiempo y sin Tribunal Constitucional. Es decir, no había ante quien velen nuestros derechos, y es por eso que en el caso de los 3 organismos acudimos directamente ante la Comisión Interamericana en primera instancia y en última instancia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Claro, ahora el tema es que yo sí recuerdo ese episodio, ¿no? La zapada, y perdón el uso del término, la viveza, fue que primero se comieron al Tribunal Constitucional de la época para evitar que los miembros del Tribunal Supremo Electoral y los miembros de la Corte Suprema de Justicia, que fueron destituidos inconstitucionalmente, puedan presentar recursos ante ese organismo. Ese fue el caso de Viveza, yo me acuerdo porque lo cubrí. Doctor Mario Melo, bienvenido, buen día, el abogado que patrocinó justamente este recurso. Háblenos un poquito del trámite y de la resolución en sí de la Corte Interamericana, doctor, tenga la bondad. Con mucho gusto. Para mí ha sido un honor representar a Carlos Julio Aguinaga ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un proceso que es tremendamente importante para el Estado de Derecho interamericano y para la democracia en nuestros países. Como ya lo ha relatado el doctor Aguinaga, él fue víctima de una institución abusiva por parte del Congreso Nacional en ese tiempo, que no respetó el debido proceso, no respetó el proceso de juicio político que estaba ya previsto en la Constitución, que no le permitió el derecho a la defensa y no le permitió ni siquiera acudir a la justicia nacional. Entonces, luego de 16 años, de casi 18 años, este caso termina con una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condena una vez más al Estado ecuatoriano por violación de derechos humanos, por la violación del derecho al trabajo, que es un avance interesante en la jurisprudencia de la Corte Interamericana en este tipo de casos, por violación también de los derechos políticos del doctor Aguinaga, y por supuesto la violación del debido proceso y la tutela judicial efectiva. Esta es una sentencia que en primer lugar es de obligatorio cumplimiento para el Estado ecuatoriano, y en segundo lugar establece precedentes que son generalmente obligatorios para todos los países del sistema de la OEA. Doctor Melo, ¿qué dice, perdón que te interrumpa, qué dice exactamente la sentencia? La sentencia condena al Estado ecuatoriano, declara su responsabilidad internacional por haber violado los derechos del doctor Aguinaga, que acabo de mencionar: el derecho al trabajo, el derecho a la tutela judicial efectiva, el derecho al debido proceso a través de la destitución de la que fue víctima en el año 2004. Y también establece el pago de una indemnización, un resarcimiento económico. Cada vez que un tribunal de derechos humanos condena a un Estado por responsabilidad en violación de derechos humanos, está obligado a mandar a reparar. Entonces, la reparación que ha ordenado la Corte Interamericana es una reparación que compensa los daños materiales e inmateriales que ha sufrido el doctor Aguinaga. ¿Se puede saber el valor de la indemnización? ¿O cómo se formula el cálculo? Bueno, el cálculo está formulado a través de información técnica que nosotros aportamos, o un peritaje que aportamos, en el cual se establece todo lo que dejó de ganar el doctor Aguinaga durante el tiempo que no pudo ejercer el cargo para el cual fue legítimamente designado. Por otro lado, ha transcurrido un tiempo que también tiene que ser cubierto, y además el doctor Aguinaga ha sufrido una serie de perjuicios en su presencia profesional, en su imagen profesional, debido a una destitución que fue pública y que fue absolutamente ilegal, inconstitucional y que perjudicó sus derechos. ¿Pero hay un monto en concreto determinado?
Sí, está alrededor de los $400.000 lo que se ha determinado. Correcto. ¿Se determina un plazo para que el Estado ecuatoriano dé cumplimiento a esta sentencia, considerando que es de obligatorio cumplimiento? ¿Qué pasa o qué pasaría en el caso eventual de que no se cumpla la sentencia? Bueno, la Corte estableció 6 meses de plazo para el pago y para el cumplimiento, además de una medida de satisfacción, que es la difusión de la sentencia por los medios de comunicación. No hay un escenario en que el Estado no cumple. El Estado tiene que cumplir, va a cumplir, porque esa es su obligación como un Estado que se sujeta a la jurisdicción de la Corte Interamericana. En caso de que eventualmente no se cumpliera, nosotros tenemos varios mecanismos. En primer lugar, la Corte sigue teniendo jurisdicción para hacer el seguimiento al cumplimiento de la sentencia, le va a poder pedir informes permanentemente, se puede hacer audiencias de seguimiento y la Corte eventualmente podría remitir a la Asamblea de la OEA para que haya un pronunciamiento internacional al respecto, en el caso que no consentido de que no se cumpla plenamente. Por otro lado, la Constitución ecuatoriana también concede una acción por incumplimiento de las sentencias de la justicia internacional en materia de derechos humanos que tendría que conocer la Corte Constitucional. Pero estoy seguro, confío más bien que el Estado sea consecuente con sus obligaciones internacionales y cumpla debidamente esta sentencia a la cual ha sido condenada. Le pregunto al doctor Carlos Aguinaga si en esa resolución del Congreso Nacional de noviembre del año 2004 fue una reorganización total del Tribunal Supremo Electoral o solamente sacaron a varios de los vocales de ese tiempo para poner otros, doctor. Sí, efectivamente fue una reorganización total. Solo me parece que hubo un caso de reelección, que fue el caso de que le volvieron a designar, que fue el caso de Jorge Valdospinos. Por Izquierda Democrática. En ese tiempo los vocales eran delegados de las organizaciones políticas. Jorge Valdospinos, si mal no recuerdo, era delegado de la Izquierda Democrática. Así es, exactamente. Era la representación de las 7 fuerzas políticas más votadas, pero adicionalmente la Constitución de 1998 establecía el derecho a la reelección. Y en mi caso, por primera vez en la historia de la función electoral, fueron reelectos todos, menos solo se le cambió a Casar, ¿no es cierto?, de que era del FRA en el proceso de reelección, pero la representación política era de los mismos partidos, de las mismas organizaciones, pero fue inédito porque primera vez que se les hubo este proceso de reelección, derivado de una adecuada administración del proceso electoral, que fue reconocida nacional e internacionalmente. Doctor, ¿pero solamente usted demandó al Estado ecuatoriano ante la Corte o también lo hicieron sus ex compañeros del Tribunal Supremo Electoral? Bueno, yo demandé solo yo, y justamente la motivación de haber demandado solo yo es esto de la representación partidaria, porque los partidos tuvieron una acción permisiva, porque volvieron a estar representados a través de otras personas en el organismo, excepto obviamente la organización a la que yo representaba, de tal suerte que también podía haber demandado Juan Aguirre Espinosa, por ejemplo, ¿no? Del Partido Conservador. Del Partido Conservador, que él no fue tomado en cuenta en la siguiente. Sin embargo, en este caso yo vi que estaba vulnerado mis derechos y accioné la acción pertinente conforme lo hicieron los miembros de la Corte Suprema de Justicia y los miembros de la Corte Constitucional, el Tribunal Constitucional, se llamaba en esa época. Si hubiera demandado en conjunto, hubiera tenido tal vez la debilidad de esta representación de carácter político y que se salieron unos y pusieron otros. Entonces, ese es un tema de análisis que en su época yo adopté justamente para plantear una denuncia de carácter individual y no colectiva.
A esta hora saludamos al doctor Salim Saidán, que está en sintonía. Nos dice por acá, interesante sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la misma historia de siempre, la irresponsabilidad y retaliación de la clase política a quien no se somete a sus intereses partidistas, les hace vulnerar derechos y comprometer la responsabilidad internacional del Estado. Él pregunta, doctor Aguinaga, ¿se hará efectiva la acción de repetición contra los diputados responsables? A ver, el Estado tiene la obligación de perseguir la acción de repetición. Me ratificará Mario, que conoce más, es experto en derecho internacional interamericano, pero el Estado tiene la obligación de perseguir mediante la acción de repetición en contra de los congresistas que actuaron violando la Constitución en esa época y violando los derechos, no solo míos, sino de los miembros de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Constitucional de ese entonces. Y debe obtenerse sentencia de última instancia para justamente que sirva de precedente para que hoy los asambleístas, ¿no es cierto?, que creen que tienen todo el poder del mundo, también sepan que están sujetos a esto, que no pueden a ciegas obedecer órdenes de las élites políticas cuando afectan las reglas del convivir democrático. Esto sirve de ejemplo para ayer y para la actualidad, porque el deporte nacional aquí es tumba presidentes, tumba autoridades, porque me dan la regalada gana, porque yo tengo la mayoría, y las mayorías democráticas no pueden imponer condiciones que vayan sobre los principios y valores democráticos, sobre los periodos de duración del cargo. No es que yo hago aquí lo que me da la gana. Entonces, debemos los afectados y la ciudadanía y la sociedad y la opinión pública en general exigir que el Estado ponga, digamos, a accionar a través de la Procuraduría General del Estado y los estamentos esta acción de repetición, porque si no, no hemos ganado nada. Aquí hay que buscar los responsables. Doctor Mario Melo, ¿algo que acotar al respecto? Bueno, yo tengo alguna experiencia en el sistema interamericano, hemos ganado 4 casos y no he tenido la oportunidad de ver que el Estado sea diligente en los procesos de repetición. Eso es lamentable. Yo creo que esta es una nueva oportunidad en que el Estado tiene que cumplir con su mandato constitucional de perseguir a aquellos que cometieron los hechos por los cuales el Estado ha sido señalado como violador de derechos humanos. Entonces estaremos atentos también a que se cumplan los procesos de repetición. Claro, solamente hay que recordar que para un caso parecido, que es el caso Camba Campos, que bien se lo ha citado, y el otro caso que es el caso Quintana Coello y otros que también se ha citado, la Corte falló en contra del Estado ecuatoriano y no se ha aplicado la repetición contra los diputados de la República que destituyeron al Tribunal Constitucional de la época, a la Corte Suprema de Justicia de la época, y crearon esta cosa que se llamó la Pichicorte, ¿no? Que fue esta corte totalmente cuestionable que duró muy poco tiempo. Hicieron el trabajo y después finalmente fue defenestrada esa corte en el año 2005. Doctor Carlos Aguinaga y doctor Mario Melo, les quiero agradecer por el tiempo. Solo una cosa adicional. Doctor Melo, ¿cuánto tiempo tiene el Estado para responder o para cumplir con la sentencia, que es obligatoria e inapelable? 6 meses. ¿Qué pasa si el Estado en 6 meses no cumple? Bueno, como le decía, tenemos varias opciones. Primero, la Corte le va a pedir cuentas. La Corte Interamericana puede hacerse una audiencia de seguimiento. Luego puede remitir un informe a la Asamblea de la OEA. Y en el plano nacional tenemos una acción por incumplimiento ante la Corte Constitucional. Correcto. Doctor Mario Melo, gracias. Doctor Carlos Aguinaga, muy gentil. Buenos días. Muy gentil. Gracias, Fabricio. Gracias, Belkis. Fuerte abrazo. Gracias a Carlos Aguinaga y John, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, y a su abogado Mario Melo. Ahí tienen ustedes. Ahí tienen ustedes. Y el problema, Belkis, es que lamentablemente quienes ostentan el poder político no respetan las normas constitucionales, adaptan la norma, como dice, siempre cito esta frase del doctor Stalin Raza, estiran la norma como plastilina, porque así lo hacen, ya, toman decisiones aprovechando conveniencias políticas, mayorías, coyunturas, etcétera, sin respetar principios o normas constitucionales. Luego demandan al Estado, el Estado pierde, y la plata ¿de dónde sale? No sale del bolsillo de quienes llevaron adelante esas
incorrecciones o esos excesos. Salen de las arcas fiscales. O sea, del Estado. O sea, del pueblo ecuatoriano. Y recurso de repetición, vea, como dice un amigo, naranjas agrias. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.